palabra que Moisés le dice, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Una palabra que Moisés le dice a Dios, es lo que yo quiero compartir con usted, porque a través de esta palabra, ¿verdad?, empecé a buscar, ¿verdad? La palabra nos manda a que busquemos, que indaguemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber más, para conocer más. Y la palabra que yo quiero, ¿verdad?, compartirles cuando Moisés le dice a Dios, ¿verdad?, que perdone a su pueblo por el gran pecado que cometió, y si no, que borre su nombre del libro de la vida. Y me llamó mucho la atención, porque Moisés le dice a Dios, ¿verdad?, que borre su nombre del libro de la vida. Y quisiera, ¿verdad?, empezar con este versículo. En Éxodo, en el 32, vamos a leer el versículo 31 y el versículo 32. El 31 al 33 vamos a leer Éxodo, ¿verdad? Los que me escuchan con su Biblia en sus manos, vamos a leer ese versículo. Y los que no, ¿verdad?, que no tienen su Biblia en sus manos, solo escuchen la palabra del Señor. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Dice, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, ¿verdad? Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Y también le pido que en esta tarde nos bendiga con esta palabra, que esta palabra sea de bendición para aquellos que van a escuchar. Padre, por favor, bendícenos, abre nuestros oídos espiritual, nuestros ojos espiritual, Señor, y ayúdanos a crecer en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén, dice así. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Mira lo que le dice Moisés a Dios, lo que Dios le contesta a Moisés, mire. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Me llamó mucho la atención porque Moisés le dice esto a Dios, ¿verdad?, que lo borre del libro de la vida, que borre su nombre, dice, ¿verdad? Dice, borra mi libro, dice, borra mi nombre del libro que has escrito. Aquí me llamó mucho la atención porque Moisés le dijo eso a Dios, ¿verdad? Y Dios también le contesta de esta forma, que solo Él borrará a quien haya pecado contra Él. Y me empecé a buscar, hermano, ¿verdad?, sobre este tema del libro, ¿verdad? Y resulta que sí, la misma palabra nos enseña que hay un libro de la vida, donde dice que están escritos todos aquellos, ¿verdad?, que han sido perdonados, han sido lavados con la sangre del Cordero. Y esos son los que están inscritos, ¿verdad?, en ese libro. Y quiero enseñar un poco sobre esto. Mire, y para hablar de este tema del libro de la vida, quiero tomar también este versículo. Quiero leer en Apocalipsis, el capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5, para que vean lo que Dios le dice a la iglesia. Me llamó mucho la atención porque aquí exhorta Dios a la iglesia a que persevere, a que permanezca firme. Mire lo que dice en el capítulo 3, del 1 al 5, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Dice, mantente vigilante, afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Mira aquí lo que dice en el versículo 3. Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica, y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Este es el versículo donde quiero, ¿verdad?, tardarme un poquito. Dice en el 5: el que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. En el versículo 5 dice, ¿verdad?,
el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, mire, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? El versículo dice que jamás borraré tu nombre del libro de la vida, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad? Aquí nos da una exhortación en el versículo 3 porque dice que hagamos memoria de lo que se nos ha enseñado, que se nos ha predicado. Y dice, y retén lo que se te ha dado, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que dice, el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida. O sea que lo que me llamó la atención es que Dios nos puede, ¿verdad? Dios puede escribir nuestros nombres en el libro de la vida, pero también Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Porque mira lo que le dijo Moisés a Dios, perdona a este pueblo, si no lo perdonas, si no perdonas su pecado, bórrame de tu libro en el cual has escrito los nombres tal vez de ellos, ¿verdad? En ese momento Moisés, lo que dijo Moisés. Y aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Que aquí lo que la palabra nos está diciendo que en ese libro solo Dios es el que tiene el poder para escribir los nombres, ¿verdad? De todos aquellos que van a ser salvos, pero también tiene el poder de quitar esos nombres, aquellos que no permanecen en la palabra del Señor. Por eso aquí lo está diciendo en el versículo 3. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Fíjate, nos da una advertencia, que todo lo que se nos ha enseñado, se nos ha predicado, que lo retengamos y que lo practiquemos, es lo que nos está diciendo. Amén. ¿Para qué? ¿Verdad? Porque dice, ¿verdad? Que en el momento que menos lo espere, dice, vendré sobre ti. Y yo me he puesto a pensar aquí, el Señor nos da una promesa que Él va a venir por su pueblo. Y eso lo creemos todo, ¿verdad? Todo cristiano cree eso. Mas no sabemos el día, ¿verdad? Ni la hora. Pero el Señor nos da la advertencia que mantengamos y que permanezcamos firmes. Y aquí, ¿verdad? Lo que me quiero enfocar es aquí en lo que dice en el versículo 5, que al vencedor, dice, ¿verdad? Al vencedor, el que retiene, el que practica la palabra de Dios, el que permanece, el que busca, el que se esfuerza, ¿verdad? En la palabra del Señor, es el que va a ser inscrito ahí, ¿verdad? Y no será borrado jamás, pero son esos, ¿verdad? Y eso era lo que yo estaba estudiando sobre el libro de la vida, que el Señor dice, ¿verdad? Que hay el Señor nos enseña que hay un libro y que en ese libro, en el libro de la vida, solo Dios es quien pone los nombres, pero que también solo Dios es el que puede quitar ese nombre. Si no permanecemos, si no practicamos lo que se nos enseña, entonces Él tiene el derecho y el poder de quitarlo, ¿verdad? Eso es en lo que yo me he enfocado. Y yo digo, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad? Que así como Él pone ese nombre, también lo puede quitar. Mire lo que dice estuve leyendo más que todo Apocalipsis, hermano. Mire qué tan importante era, hermano, que nuestros nombres estén escritos allá en el cielo, ¿verdad? En ese libro, que en una ocasión, mire lo que pasó cuando Jesús le manda a 72, ¿verdad? A 70, son 70, aquí te lo voy a leer, son 70 que Jesús le da el poder y la autoridad, ¿para qué? Para echar fuera demonios, para sanar, ¿verdad? Jesús le da el poder a estos varones. Y en Lucas, vamos a leer Lucas 10, el 17 hasta el 20. Mire lo que dice, qué tan importante es de que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. Mire, cuando los 72 discípulos regresaron, 72 discípulos le informaron llenos de alegría. Esos venían bien contentos, hermanos. Dice, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Miren el versículo 20 lo que le dice. Pero no se alegren de que los espíritus malignos malignos los obedezcan.
Alégrense porque sus nombres están inscritos en el cielo. Mire, donde dice aquí en el cielo, ¿dónde están inscritos? En el libro de la vida. Dice, alégrense de eso, le dice el Señor. Mire, ellos venían bien contentos porque el Señor les dio poder y autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Sobre los demonios, sobre las enfermedades. Ellos venían bien contentos, hermano. Y el Señor les dice, hey, Él les da una revelación, hey, yo vi caer a Satanás, ¿verdad? Como un rayo. Dice, cuando fue echado él estaba ahí, Él lo miró, por eso Él les da esta palabra a ellos. O sea que diciendo, mire, yo miré eso y no por eso me engrandezco o tanto, no, alégrense, no se crean tanto que porque los espíritus se sujetan a ustedes o porque sanan o porque, no, alégrense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Dice que eso es lo que a nosotros nos debe de alegrar y ayudar para que nosotros sigamos hacia adelante, esperando, ¿verdad? Que el Señor, las promesas que el Señor nos ha dado son verdades. Aquí en este versículo, mire lo que, más que todo estuve estudiando Apocalipsis. Mire en Apocalipsis el mismo capítulo 3, pero el 14 y el 16, mire lo que dice. Porque yo estuve poniendo atención más que cuando dice el Señor que Él puede borrar, Él es el que inscribe el nombre, pero también es el que puede borrar el nombre. Mire lo que dice aquí. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De igual forma, lo que está diciendo aquí, que si estás dentro del Señor, de igual forma, ¿verdad? Si tus obras no son buenas, si tienes un mal comportamiento, si estás haciendo el mal, porque aquí dice, te va a vomitar. Algo, ¿qué es lo que te hace daño, verdad? ¿Qué es lo que vomita? Algo que te hizo daño, algo que comiste. Esto dice que están dentro del Señor, pero de igual forma Dios lo puede echar afuera. Amén. Así nos habla la palabra del Señor, hermano. Y este versículo, ¿verdad? Pues está tremendo porque dice, ¿verdad? Que cómo es que ya estamos dentro del Señor y el Señor nos va a vomitar, hermano. Eso es algo tremendo. Vamos a leer en Apocalipsis el 3. Vamos a leer unos versículos para atrás, el 10 y el 11 dice. Aquí donde el Señor nos manda a que perseveramos, hermano. Aquí lo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros permanezcamos en su palabra. Es lo único que el Señor nos enseña a través de la palabra. Miren el capítulo 3, el versículo 10 y 11 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que es ahora, que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Esa es otra forma de que nosotros también perdamos nuestra corona. Mire, dice, lo que el Señor nos está enseñando en esta palabra es que dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Mire, y dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Dice que a la tierra, hermano, la palabra nos enseña que a la tierra le espera un juicio. Dice que la tierra va a ser enjuiciada, hermano. Y el Señor está diciendo que en ese día de la prueba, de la ira de Dios, el Señor dice que nos va dice, ¿verdad? Retén firme lo que tienes para que nadie tome, donde dice que yo les guardaré en ese día de la prueba, en el versículo 10 donde estábamos leyendo. ¿Qué es lo que nos enseña aquí, hermano? Que dice que guardemos, ¿verdad? Que retengamos lo que se nos ha enseñado, porque dice que en ese momento de la ira del Señor, ¿verdad? Que vendrá sobre la tierra, Él nos guardará, hermano. Esa es una promesa del Señor. Eso es lo que nos tiene que animar, hermano, para seguir hacia adelante, ¿verdad? De retener lo que hemos recibido. Quiero ir un poquito rápido porque tengo varios versículos, hermano. Dice
En Hebreos 27, Hebreos capítulo 9, versículo 27 y el 28. Mire, todas las personas que no conocen de la palabra del Señor, que no conocen de Dios, ¿verdad? Todos creen que, ¿verdad? Que uno muriendo, hasta ahí se terminó todo, ¿verdad? Por eso las personas cuando están pasando algún dolor, algo que no pueden, ¿verdad? Que su alma está, que no pueden, ¿verdad? Ellos con ese dolor, ellos buscan ¿qué? Según ellos, a través de la muerte buscan un descanso, buscan de parar de sufrir, ¿verdad? A través de quitarse la vida. Pero no es así, hermano, no es así. Tal vez se nos ha enseñado de esa forma o tal vez hemos escuchado, pero no es así. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27 y el 28. Mire lo que dice. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Miren el versículo 27 que dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermano, eso es lo que las personas piensan, que quitándose la vida van a dejar de sufrir, o quitándose la vida van a dejar ya de existir. No, hermano, no es así. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que morimos una sola vez, pero después de eso viene el juicio. Y para enseñárselo también con la palabra del Señor, mire, vamos a leer en Apocalipsis lo que dice aquí, de los muertos. Aquí les voy a enseñar qué dice de los muertos, mire. En Apocalipsis 20, el versículo 11 al 15, mire lo que dice. Vi un gran trono blanco, ese es delante del Señor cuando todos van a ser enjuiciados, hermano. Aquí todos delante del Señor vamos a dar cuentas, todos, mire. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y los cielos, y no se halló lugar para ellos, porque todo va a ser destruido, hermano, todo va a ser quitado. El versículo 12. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Aquí donde está diciendo, ¿verdad? Que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Cuando está hablando de esto, hermano, no está hablando de los niños, no está hablando de los bebés. Cuando dice la palabra del Señor, grandes y pequeños, está hablando tanto del más pobre al más rico, al que tiene poderes y al que no tiene poderes aquí en la tierra, hermano. Aquí, ¿por qué? Porque todo va a ser juzgado por igual. Dios no hace acepción de personas, hermano. Eso es lo que nos está enseñando, que aquí los niños, dice, dejar que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso nos enseña, ¿verdad?, la palabra del Señor. Amén. Por eso no está hablando de los niños, hermano. Está hablando de personas poderosas, tanto el más pobre como el más rico. Dice, van a estar delante del trono. En el versículo 13, mire lo que dice. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. De esa forma vamos a ser juzgados, hermanos, según nuestras obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Fíjese lo que dice. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Después de la muerte, hermano, cuando viene el juicio, dice que el Hades, ¿verdad? El Hades y la muerte, ¿verdad? Aquí lo que nos está enseñando la palabra del Señor, que nosotros pensamos, ¿verdad?, que al morir se acaba todo. No, hermano. Eso no es sufrimiento. Mueres y te vas al infierno, hermano, a esperar. Y esa no es la muerte que hasta ahí se acabó. No. Porque dice que todos van a estar delante del trono, todos vamos a estar, ¿verdad? Por eso van a ser abiertos los libros. Dice que unos van a ser juzgados por sus obras, y verdad, y el libro de la vida es para aquellos que están inscritos en el libro de la vida, que no van a ser juzgados, ellos no van a ser juzgados, sino van a ser recompensados, nos enseña la palabra del Señor. Y en el versículo, en el 14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, porque dice que esta es la muerte segunda. O sea, hoy, por ejemplo, el ser humano muere, ¿verdad? El ser humano muere y va a un lugar
de tormento. En Lázaro, en la predicación, en la enseñanza de Lázaro, ¿verdad? Va allá, ¿verdad? Mientras está siendo atormentado y va a ser sacado de ese lugar, pero ¿para qué? Para ser juzgado, y después que es juzgado, dice que es lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, dice aquí la palabra del Señor. Y no solo eso, que nada más los seres humanos, ¿verdad? Que no aceptaron, porque aquí les voy a enseñar que la palabra del Señor dice que estos son los que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Sino que también dice, mira quiénes van a ser lanzados en el lago de fuego, dice. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Pero aquí en el 14 dice, y la muerte, uno, y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. La muerte y el infierno, hermano, el Hades, ¿verdad? Es lo que dice, van a ser lanzados al lago de fuego, hermano. Y todos van a entregar sus muertos, dice aquí la palabra del Señor, donde dice, en el versículo 13, el mar entregó los muertos, el Hades entregó los muertos, y dice, y todos van a ser juzgados, y todos aquellos, ¿verdad?, que no se encuentran escritos en el libro de la vida van a ser lanzados, ¿dónde? En el lago de fuego. Así que no crea que muriendo, que diga, no, mucho es el sufrimiento, mucho es el tormento, algo, se va a quitar la vida y ya se terminó todo. No crea eso, porque va a ser juzgado, dice aquí la palabra del Señor. Vamos a estar delante del trono y vamos a ser juzgados según sus obras, cada quien sus obras. Amén. Pero aquí, hermanos, en la misma palabra del Señor, Dios le enseña al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto cómo iban ellos, ¿verdad? A tener siempre la protección de Dios, a tener cómo podían tener ellos la bendición de Dios. Y quería yo, ¿verdad? Agarré aquí en Deuteronomio, el 30, capítulo 30, el versículo 10 al 14. Quiero leerle esto, lo que dice, porque pensamos, hermano, que nuestra salvación o la vida eterna está muy lejos, que no lo podemos alcanzar, que no hay forma como obtener la vida eterna, ¿verdad? Que no tenemos ninguna posibilidad o que no tenemos, no, hermano. La palabra nos enseña que sí, hermano, todo está a nuestro alcance. Mire lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 10 y el 14 dice así: si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni fuera de tu alcance. Mire lo que dice en el 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traerlo y hacerlo? Dice, y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos. Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslos y para hacerlo oír a fin de que lo guardemos? 14. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Amén. ¿Sabes por qué Dios le dio esta palabra al Señor? Dice, no está ni en el cielo, ni está en lo más profundo del mar, no está ahí, está cerca de ti, ¿verdad? En tu corazón y en tu boca. Fíjense lo que está diciendo. ¿Sabes por qué Dios le dijo esto? Porque ellos habían recibido la palabra del Señor. Ellos lo habían recibido, entonces ellos sabían que ahí estaba la bendición, que ahí estaba la vida eterna en esa ley, en esos mandamientos. Por eso el Señor le está diciendo, no está lejos, se las he dado para que vivan, ¿verdad? Hoy en este día, ¿verdad? Tenemos la misma promesa nosotros, hermano. Amén. Se lo voy a leer más adelantito, se lo voy a leer, pero quiero leer este otro versículo. ¿Por qué el Señor, esta palabra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 28, miren lo que dice aquí, de qué forma no podemos nosotros, ¿verdad? No podemos llegar al reino de Dios o obtener la vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para no obtenerlo? Y esto es lo que nos enseña aquí la palabra, mira. En el versículo 8 dice, pero los cobardes, incrédulos,
abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago, mira, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la misma que yo le estaba leyendo hace rato. En este versículo, en Apocalipsis 21, dice, pero los cobardes, y aquí dice los cobardes, ¿quién? Mira, hermano, sabe que el pueblo de Israel, por su miedo, por su cobardía, ellos estuvieron vagando 40 años en el desierto, porque tuvieron miedo, porque ellos no quisieron, ¿verdad?, subir cuando Dios le había dado la promesa que subieran, que esas tierras iban a ser de ellos. Dice que ellos miraron gigantes y miraron que ellos no iban a poder, cuando era Dios el que iba a pelear, y tuvieron miedo y retrocedieron. Y aquí dice cobardes. ¿Quiénes son los que retroceden? Los cobardes. Y el Señor por eso nos está enseñando aquí, dice los cobardes. Miren lo que dice. Y el primero que está en la lista, el que cabeza la lista, dice, pero los cobardes, y vienen los otros, los que no creen, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia. Mira dónde tendrán su herencia, dónde tendrán su lugar. En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No crea, hermano, que ya aquí se murió y hasta ahí se terminó. No lo crea, porque aquí la palabra nos está diciendo la muerte segunda. Va a ser resucitado y va a ser lanzado al lago de fuego. Aquí está, aquí la misma palabra nos lo está enseñando. Así que no piense que hasta ahí se terminó. Amén. Tengo otro versículo aquí, miren. Es solo la palabra, yo solo se lo estoy leyendo, hermano. Que el Señor nos ayude a entender. Miren lo que dice. Amén. Primera de Corintios, ya estoy terminando, hermano. Me quedan este versículo y el que sigue ya terminé. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Miren lo que está diciendo aquí. No se dan cuenta de los que hacen lo malo. Mira aquí, se lo vuelvo a repetir. No se dan cuenta de los que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos, mire lo que dice, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran, mira lo que me gusta aquí en este versículo, en el 11 dice, mira, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, me gusta aquí donde dice, antes ustedes practicaban esto, antes ustedes hacían esto, pero ahora ya fueron limpiados con la palabra, con la sangre de Jesucristo. Amén. Ya fueron limpiados. Aquí lo que nos está enseñando la palabra, hermano, que Dios no hace acepción de personas, hermano. Cualquier persona, cualquier pecado que usted esté, ¿verdad?, cometiendo, haciendo, ¿verdad?, el Señor lo puede, el Señor lo perdona y el Señor lo ayuda a que ya no lo siga haciendo. Pero esa es una decisión que usted va a tomar. ¿Por qué? Porque la palabra que yo le estoy diciendo aquí es que estos no heredarán. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? No estará su nombre en el libro de la vida. Es lo que, en pocas palabras, lo que quiero decir. No estará su nombre en el libro de la vida. ¿Y a dónde van a ser echados? Al lago de fuego. Es lo que está diciendo aquí. Y es que la muerte segunda, después que muere y es resucitado, y es la segunda muerte, ¿verdad? Y estos son los que no heredarán el reino de Dios. Aquellos, los que cometen todo esto, en el versículo 9 donde dice, no se dan cuenta de lo que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Amén. Pero aquí pero también quiero traer una palabra, hermano, de aliento, ¿verdad? Una palabra aquí en este mismo estudio, ¿verdad? Lo que la palabra a mí me enseña, ¿verdad? Gracias al amor y la misericordia del Señor, ¿verdad? Es que hoy
estoy aquí parado hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y porque de igual forma yo practicaba lo que la palabra acaba de decir. Por eso la palabra no se equivoca, hermano. Lo que en un tiempo ustedes eran, es lo que estaba diciendo, yo así era, hermano. Pero que gracias ahora, ¿verdad? A la sangre de Jesucristo que me ha limpiado, me ha justificado delante de Dios, ahora soy Amén. libre y Amén. puedo hablar su palabra, hermano. Y de Amén. igual forma Gloria que a el Señor Dios. la hizo conmigo, lo puede hacer con Gracias, usted, hermano. Señor. Mire Amén. lo que dice aquí. Quiero leerle este es el último versículo que tengo, el último libro que tengo. En Romanos 10, vamos a leer el 5 al 13. Esta es la palabra de bendición. Esta es la palabra, ¿verdad?, que usted debe de tomar, hermano. ¿Verdad? Dice aquí, miren. Romanos 10, 5 al 13 dice: porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Todos los que practicaban ahí. Pero mire lo que dice en el versículo 6. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Más la misma palabra que en Deuteronomio nos dio es la misma que nos da aquí en Romanos. Para que vea que la palabra, hermano, nos habla a todo tiempo, hermano. Dice más, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Serás escrito en el libro de la vida. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Para salvación, para escribir tu nombre en el libro de la vida. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judíos ni griegos, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, hermano. Esta es la palabra que yo la quería, ¿verdad?, compartirles. En el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, hermano. Eso es la palabra del Señor, hermano. Yo no sé, ¿verdad? Tal vez me escuchen personas, ¿verdad?, que no son cristianos, o sea, personas que no conocen nada de Dios, personas que ni tienen idea, ¿verdad?, de la palabra. Pero esta es la palabra del Señor. En el versículo 9 dice que si confesamos a Jesucristo, ¿verdad? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús, por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Aquí esta palabra, hermano, es la única forma, ¿verdad?, de que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Es verdad que confesemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que seamos salvos, hermano. ¿Y para qué? Dice que creamos, porque dice que con el corazón se cree. Tenemos que creer, hermano, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, levantó a Jesucristo de entre los muertos, y confesarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos salvos, hermano. Aquel, ¿verdad?, que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo invito, ¿verdad?, a que lo acepte en su corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea salvo. ¿Para qué? Para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y no sea condenado, hermano. No sea la voluntad de Dios no es que seamos echados al lago de fuego, porque dice que el lago de fuego solo está hecho para Satanás, dice, y sus demonios, ¿verdad? No es para nosotros, ¿verdad? Pero la misma humanidad solita se condena, hermano, porque no quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, lo que está diciendo Amén. aquí, ¿verdad? Yo le hago una invitación, ¿verdad? Aquel que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Yo voy a hacer una oración, ¿verdad? Y usted la puede hacer conmigo, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, quiero hacer esta oración, Padre, por aquellos que te van a aceptar, Gracias, Señor, en su Señor. corazón. Que seas tú, Señor, Jesús, tú eres hablando, Padre. nuestro Señor.
Sí, Jesús, yo Señor, que te seas tú. Creemos acepto en como ti, mi Padre. Señor, como mi Creemos en tu Salvador. palabra, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo Sí, de Dios y Padre, que Dios sí, te levantó Señor. de entre los Que muertos. tú moriste en la cruz Yo de te acepto Calvario, como mi por Señor, nuestra como mi vida, Salvador. Señor. Y te pido que me perdones mis Perdonas todos pecados nuestros y que me pecados, ayudes Señor. a caminar en obediencia Ayúdanos, a tu Señor, a palabra. seguir adelante. Y Reconozco escribe, que tú eres y Dios, escribe Señor. mi nombre en el libro Sí, de la Padre, vida escribe para mi nombre en el recibir libro de mi la vida, salvación y Padre. recibir aquella Sí, corona Señor, que que tienes seas para tú mí. obrando. Gracias te Ayúdanos, doy, Señor, Señor, por cambia tu nuestra palabra. vida, Señor, En el nombre de renuévanos. Jesús, Padre. En el nombre Gracias. de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, pues esta era la palabra. Gracias. Gracias, ¿verdad?